He escrito una carta que no quisiera haber tenido que redactar nunca, pero que me sirve para expresar todo lo que le querría decir a mi hijo o haberle expresado de viva voz. Querido Ignacio, comienzo a escribir un libro en el que intento recoger tu vida y tu muerte. También relato cómo te recuerdo y los momentos que hemos compartido. Te lo cuento, aunque creo que nunca prestaste demasiada atención a mis escritos. Tú sabes que tardamos bastante en compartir aspectos de nuestra vida. Supongo nunca entendiste mi mundo, o al menos te costó años comprenderlo, y a mí me exigió mucho tiempo encontrar la entrada al tuyo. No la he encontrado en realidad. Sucedió que a partir de cierto momento tú entreabriste la puerta y pude ver a través de la rendija ese mundo de ilusión y esperanza tan luminoso que vivías. Cuando te recuerdo en el corralito tomando el sol, en el poblado del molino, morenito y sonriente, es casi la imagen más antigua que me queda de ti. El que se enfrentó a los terroristas, el héroe del monopatín. Así conoce ya la prensa y la sociedad británica a Ignacio Echeverría, el joven de Ferrol, criado en Madrid, que el pasado sábado no dudó en prestar auxilio a una mujer que estaba siendo apuñalada por los autores de la masacre del Puente de Londres y el Mercado del Borough. Según sus amigos, llegó a golpear con su patín a uno de los agresores, pero otro le apuñaló y lo dejó tendido en el suelo. Desde ese momento se le dio por desaparecido. Su familia inició entonces una desesperada búsqueda por los hospitales de Londres. Era una persona buena, de buena conducta, y que tuvo la circunstancia de encontrarse presenciando un atentado terrorista, en el que cuando él llega al lugar del atentado hay 3 terroristas agrediendo a personas, y él decide intervenir y llevaba una tabla de surf, de skate, porque venía de patinar, y usó la tabla para defender a las personas que estaban siendo apuñaladas. Nosotros nos enteramos de que había habido un atentado, no de que nuestro hijo estuviera involucrado en el atentado. Entonces, cuando nos enteramos que hubo un atentado, ya había habido varios en el Reino Unido, y teníamos 2 hijos viviendo en Londres, con lo cual no dejaba de ser un motivo de pensar, está habiendo demasiados atentados en el Reino Unido, pero nada más, no tenía nada que ver en concreto con nosotros en ese momento. Al día siguiente, cuando en los chats familiares empezamos a escribir y a preguntar por dónde andaba la gente, nuestros hijos, entonces nos dicen, tardan en hablar de esto con nosotros, al principio no contestan, y cuando contestan nos dicen: Ignacio ayer se involucró en el atentado y no sabemos dónde está desaparecido. Y eso fue un motivo de preocupación, porque claro, no sabíamos, y la incertidumbre es evidentemente es preocupante. Nosotros nos enteramos que Ignacio se había inmiscuido en el atentado, a las 12 de la mañana o algo así del domingo. El atentado había sido en la noche, a las 10 de la noche más o menos, del sábado. Y no supimos que realmente estaba muerto hasta el miércoles por la tarde. En ese tiempo no nos dieron información, pero no aparecía, y era extraño porque él suponíamos que llevaba la documentación en la mochila y que llevaba con él, con lo cual lo normal es que hubieran sabido quién era. Entonces estábamos preocupados porque teníamos miedo que realmente estuviera desaparecido, que no lo identificaran, que estuviera en un hospital malherido y no lo identificaran, y que estuviera incapacitado de comunicarse y de decir quién era, o incluso situaciones mucho peores, que es que estuviera en manos de un grupo terrorista. No sabíamos lo que había ocurrido, y las conjeturas que se nos ocurrían eran mucho peores que la muerte. Que había habido una furgoneta que había embestido al público en el Puente de Londres, y que cuando la furgoneta se atora, o ellos consideran que ya han usado la furgoneta lo suficiente como para causar daño, se bajan de la furgoneta 3 personas y se dedican a apuñalar a las personas que van encontrándose en el camino. Marchan unidos y sin separarse, controlándose sus pasos para no ser vulnerables, y en ese momento, eso es lo que sabemos. Entonces, claro, cuando alguien tiene incertidumbres, la imaginación es libre, y cuando estás preocupado, se te ocurren escenarios mucho peores que lo que realmente luego fue. Él sencillamente se enfrentó a los terroristas, lo apuñalaron y murió. Pero se acabó el sufrimiento. Una vez
que sabemos que está muerto, ya no tenemos las otras preocupaciones que podrían ser mucho más angustiosas que el hecho de la muerte. La incertidumbre de no saber cómo estaba y pensar que podría estar en unas condiciones muy malas es mucho más grave que la muerte. La muerte ya está. Una vez que te mueres, pues ya no hay sufrimiento. El asunto está en que, vamos a ver, el perdonar y el no perdonar. Yo a los terroristas no tengo nada que perdonarles ni que no perdonarles. Sencillamente yo pienso que son unos pobres infelices que se dejan engañar por una causa malvada, tremendamente malvada, y que los convencen de que es bueno hacer el mal. Y de eso me da mucha pena por ellos. A mí me parecen unos desgraciados. Otra cosa es que yo odio profundamente a las causas. Las causas que generan el terrorismo me parecen tremendamente odiosas. En este caso, los asesinos han muerto. O sea, entonces que no hay justicia que aplicarles. Si hubiera cómplices, pues me hubiera gustado que la justicia hubiera caído todo el peso de la ley sobre los cómplices. Pero en el caso los terroristas los mató la Policía Armada Británica, que es lo que hay que hacer. En mi opinión, tienen que saber que van a morir. Desgraciadamente, en muchos países de Occidente nos preocupan mucho más los terroristas que las posibles víctimas. Si no los hubiera matado la Policía Armada inmediatamente con armas de fuego, probablemente hubieran matado más personas. Y claro, la vida de las víctimas es mucho más importante para mí que la vida de los terroristas. Pero vamos, yo con los terroristas no tengo ninguna sensación mala, ni buena, ni nada. Para mí son completamente indiferentes. Me hubiera gustado que se hubieran arrepentido, pero no lo veo muy probable porque en la emoción además estaban drogados, habían tomado cosas para estar excitados y habían estado musculándose, tomando productos prohibidos en el deporte, y a mí me parece que no estaban en condiciones ni de arrepentirse ni nada, solo estaban en condiciones de matar, que es lo que hicieron. Bueno, Ignacio era una persona buena, una persona de buena conducta, y Ignacio había dado la cara en circunstancias de gente que él consideraba que estaban pasándolo mal, y había dado la cara en muchas ocasiones, o sea, de muchas maneras, o incluso trabajando, pues había sido despedido de un banco porque se negaba a dar paso a proyectos que lo opinaba que podían estar blanqueando capitales, o que podían estar financiando movimientos terroristas, o que podían estar financiando la construcción de armas nucleares. Entonces él en esos proyectos no firmaba porque era su responsabilidad en la persecución del delito económico. Le advirtieron que eso le podría costar su puesto de trabajo y lo perdió sin problema. Ignacio dio la cara muchas veces, pero vamos, además, menos de un mes antes de su muerte, con motivo del atentado a Westminster en que muere un policía, él comentó, hablamos del tema porque nos había impresionado mucho ese policía corriendo a la muerte y muere. Y él comentó que si él hubiera estado en ese día en Westminster patinando, que ese policía estaría vivo. Con lo cual él sabía lo que tenía que hacer, y cuando surge la ocasión, nunca se pudo imaginar que podría surgir la ocasión, pero cuando surge la ocasión, pues sabe lo que tiene que hacer y lo hace. Yo creo que los valores de Ignacio son de Ignacio. Ignacio pasó por su vida, pasó la vida, tenía 39 años, no era un niño. Y Ignacio vio muchas cosas en su vida, y vio muchos ejemplos y muchas conductas, y escogió lo que él creía que debía ser él mismo. Entonces los méritos son suyos, no de los demás. O sea, muchas personas que hubieran pasado por unas situaciones parecidas podrían haber escogido otros muchos ejemplos, porque la vida nos ofrece muchas oportunidades. Y si la gente tuviera los valores que tenía Ignacio, el mundo sería mucho más fácil y mucho más agradable. No tendríamos terrorismo, no hubiéramos tenido acoso escolar y no hubiéramos tenido muchos problemas que está teniendo, ¿no? La violencia que se manifiesta de vez en cuando, el que puede abusa con mucha frecuencia. Generalmente en las parejas los hombres son más poderosos físicamente que las mujeres y abusan. Muchas veces los hombres tienen más poder económico que las mujeres, y eso les lleva a una posición de dominio, que hay maltrato psicológico. Es decir, hay muchos males que con personas como Ignacio no se producirían, porque Ignacio era una persona de buena conducta, una persona buena y una persona que sabía que quería proteger a los demás y que se arriesgaba a tener problemas por dar la cara y defender su verdad. Bueno, no se puede ser bueno sin ser valiente. Para ser bueno hay que ser valiente, porque todo acto de bondad generalmente entraña riesgo, el riesgo que sea, del tipo que sea. Entonces Ignacio era bueno, y no se puede ser bueno sin ser valiente. Por tanto, era valiente. Ignacio tenía mucho miedo a muchas cosas, porque Ignacio no estaba ajeno a las
condiciones biológicas de las personas. Las personas tenemos miedo, nuestro instinto de conservación nos lleva a tenerlo. Las personas tenemos debilidades y tenemos tentaciones. Pero Ignacio es un hombre bueno, que probablemente con una inocencia muy grande, y esa inocencia lo lleva a saber que hay que ser bueno en todo momento, aunque cueste. Bueno, la vida te cambia cada vez que te pasa, que en tu entorno ocurre algo. Si tú tienes 5 hijos y de repente están vivos 4, pues se produce un desequilibrio, porque habíamos estructurado una familia en la cual, quieras o no, se van adquiriendo roles y cada uno hace su papel y falta uno. Al margen de eso, también Ignacio hace que se publica mucho sobre él y yo estoy pendiente de lo que se publica y eso me condiciona. Por otro lado, la muerte de Ignacio, yo el día que vi su cadáver y pensé que ya estaba, que estaba en el cielo, que no había problema, pues ese día descubrí que mi fe no era tan birria como yo me imaginaba. Yo pensé, bueno, pues se ve que mi fe es mucho mejor, y eso cambió mi relación con mis prácticas religiosas y con la Iglesia Católica. Por otro lado, al decirnos que consideraban que era conveniente que Ignacio entrara en un proceso de canonización, porque eso podría hacer que fuera ejemplo para muchas más personas, ya está siendo ejemplo para muchos, sin necesidad de eso, pero que podía ser ejemplo para muchas personas, pensamos que podía ser interesante, aunque yo en mi análisis opino que nada que se haga en la tierra va a cambiar su estatus en el cielo. Yo opino que en el cielo tiene el estatus que tiene y ya está. Pero bueno, yo pienso que si yo quiero que su muerte sea útil, la única manera de que sea útil es que esté presente. Por eso estoy dando esta entrevista y por eso estoy atento a actividades y me presto a hablar de Ignacio. Si no, no tendría sentido, porque las emociones gastan y hay 1000 cosas que me entretienen y que no hago demasiado porque estoy prestándome a otras cosas. Pero vamos, en cualquier caso, si Ignacio entrara en el proceso de canonización y siguiera adelante, pues su ejemplo estaría presente para muchas más personas y sería bueno. Pero vamos, en cualquier caso, lo que me gustaría que Ignacio se lo viera como un modelo de bondad y de buena conducta, pero válido para cualquier sensibilidad religiosa o política. Es decir, Ignacio a mí me parece que es el ejemplo de una persona que se portó bien toda su vida, que hizo un gran esfuerzo por hacerse un buen profesional, que hizo un gran esfuerzo por tener amigos, por disfrutar de la vida, disfrutar del deporte, etcétera. Y todas esas actividades a mí me parece que podrían tomarse como modelo, porque yo creo que es un buen modelo para gente joven, con independencia de sus sensibilidades. Bueno, Ignacio era una persona con un trato cómodo, era un hombre tímido, una persona tímida, lo que pasa que, bueno, en el trato próximo estaba cómodo. Era un hombre que era capaz de ser amigo de cualquier persona, con independencia de la edad. O sea, que podía jugar con niños de 3 años como si tuviera de 3 años, o podía estar conversando con ancianos con toda comodidad. Particularmente, yo lo vi en ambientes con mis amigos, pues eso, tocándonos el teléfono, mejorando, o sea, arreglándonos cosas telefónicas o cosas que las habilidades de personas más jóvenes son capaces de hacer. Y era, en ese aspecto, era una persona tremendamente cercano y era capaz de ser amigo de cualquier persona sin importarle la condición social o la religión o lo que fuera. Él era una persona que en ese sentido era amigable. Por otro lado, era una persona que estaba haciendo siempre estaba haciendo esfuerzo, quería capacitarse, tuvo momentos malos en su vida profesional, que en algún momento pensó que no volvía a tener un trabajo decente porque lo despiden en un momento dado. Bueno, el último trabajo fue por motivos de su actitud en cuanto a no firmar paso a proyectos que lo opinaba que eran delictivos o que ponían en peligro a su institución, al banco, y él defendía al banco. Pero además de eso, pues luego él, pues, por ejemplo, el último lunes de su vida fue a clase de alemán. Estaba haciendo un curso de alemán, que no era el más elevado, le faltaba un curso más elevado que el que estaba haciendo, pero lo estaba repitiendo porque, aunque lo había aprobado, él opinaba que no tenía la suficiente base y prefería pasar al último curso repitiendo los estudios de ese curso para coger mejor base y aprovechar mejor el curso siguiente. Bueno, pues esa era una constante en su vida. Se pasó la vida estudiando, esforzándose, intentando capacitarse, ser útil a la sociedad y, por tanto, a sí mismo. Nosotros queremos que la muerte de Ignacio sea útil. Entonces, cuanto más presente esté, más útil es. Entonces, que se hagan los musicales, que ya se han representado creo que 6 veces y se va a representar en Almería. Vaya carrerón.
Oye, ¿os parece que busquemos algún sitio ya por esta zona para Yo conozco cenar? un sitio que está aquí al lado y que os va a flipar. Pues... Y está, nada, lo que pasa que, no sé qué pasa, que hay hoy muchísima gente por ahí. sí, hay mucho bullicio por ahí. ¿Qué pasará? Va, espera. ¿Y este qué le pasa? Este va ciego, tú. No, no está borracho, está herido. ¿Qué dices? Ayúdame, ayúdame. Escapa, Ignacio. márchate, no tendrán piedad. Huye, escapa, márchate, no tendrán piedad. Escucha mi voz, oh mi Dios, quiero dar la vida por amor. Me llama Señor, quiero decir que sí. O que se hayan hecho un par de documentales, uno español que tuvo un premio en Almagro, que se llama El Abogado, o uno británico que ha tenido millones de audiencias, etcétera, pues hacen que Ignacio siga presente. ¿Qué es lo que queremos? Queremos que siga presente porque eso hace que su ejemplo esté a la vista y que haya personas que puedan tomar ese ejemplo si quieren y imitarlo. En cualquier caso, todo esto lógicamente tiene un desgaste. O sea, tiene un desgaste porque te obliga a estar presente en cosas que yo las quiero hacer y estoy muy agradecido cada vez que se me da una oportunidad, como estoy agradecido a la que me estáis dando ahora, ¿no? Pero bueno, todo esto pues nos condiciona la vida, sin la menor duda. Pero creemos que Ignacio hizo lo difícil y a nosotros, a su familia, nos toca lo fácil, pero creo que estamos obligados, que no podemos hacer asentismo de una obligación en la que nos ha metido Ignacio. Mi familia es capaz de hablar de Ignacio y reírse, porque Ignacio era peculiar, Ignacio era muy incorrecto políticamente, Ignacio defendía sus puntos de vista con bastante, vamos a ver, no sé explicarlo, con bastante beligerancia. Él defendía lo que él creía que debía ser, lo defendía. Entonces, todas esas cosas nos hacen acordarnos de él y de sus actitudes en las fiestas con los niños, etcétera, y podemos reírnos de sus cosas y bromear con Ignacio, a costa de Ignacio, ¿no? Yo procuro que se bromee a costa de todo, yo procuro que se bromee a mi costa también, claro. Pero bueno, eso nos hace que yo creo que todos lo llevamos bien. Puede ser que alguno de mis hijos pues tenga unos recuerdos mucho más vivos de Ignacio que yo, porque lo vivió como hermano, no como padre. El jueves hicimos una fiesta en la que estuvimos las personas que lo habían conocido en Londres y habría como 50 personas, parte eran compañeros del banco, parte eran gente que había patinado con él, parte eran amigos del ambiente de mi hija Isabel, más bien empleados del Banco Santander, etcétera. Y fue una fiesta muy alegre porque hablamos de Ignacio y de sus cosas y sus peculiaridades y bueno, estuvimos muy contentos. Bueno, Ignacio era una persona que quería ser agradable, era muy agradable, era una persona que se cuidaba en todos los sentidos. Ignacio, por ejemplo, era un hombre que se molestaba de cuidar su patrimonio de manera que su futuro fuera decente.
pues Ignacio tenía una casa en propiedad, por ejemplo, ¿no? Entonces, detrás de eso hay una forma de entender la vida, porque se puede entender la vida, que hay que disfrutarla y que quemar hasta el último cartucho en cada momento, o pensar que tienes que hacer un futuro. Y esa misma forma era por lo que él estudia y por lo que se esfuerza. Él saca el proficiency cuando se queda en el paro sin haber vivido en Inglaterra nunca, y lo saca porque se esfuerza, estudia mucho, porque pensaba que tenía que hacer currículum y que era la única manera de que su futuro siguiera adelante. Y esa era su actitud en la vida, era estar siempre sembrando en sí mismo y parándose a pensar qué hacía, y era muy crítico con la vida, con su actitud. Quiero decir, él era crítico e intentaba mejorarse y no ir cómodo y darse la razón a sí mismo. Es decir, cuando tenía problemas, pues en el trabajo o lo que sea, pues se paraba a pensar cuál era el problema e intentaba buscar soluciones para que ese problema se resolviera. Las personas que están siendo apuñaladas cuando él interviene son 4, efectivamente. De esos 4 hay una pareja en el suelo que está siendo apuñalada por un terrorista que está agachado. Los habían apuñalado de pie y se habían ido al suelo y los seguía apuñalando. Los amigos cuentan que cuando lo ven de lejos parece como si un terrorista estuviera dando puñetazos a una chica, que era la que estaba maltratando en ese momento, porque se ve que era la que bullía más. El hombre se ve que estaba más incapaz. Entonces, ese terrorista que está en el suelo apuñalando a esa pareja está custodiado por 2 terroristas que están de pie, como vigilando la escena para que nadie ataque al terrorista que está en el suelo. En ese momento, Ignacio ve pasar por delante de él a 4 policías huyendo, y a un quinto policía corre hacia los terroristas y un sexto huye en otra dirección. Los 4 que van huyendo es que se cruzan con Ignacio, cruzan por delante de él cuando él se baja de la bicicleta y va a ayudar. El policía que está, son policías uniformados, de los 6 que hablo, el policía que corre a la pelea cae inmediatamente al suelo, porque los 2 que están de pie lo apuñalan, y él solo llevaba una porra de caucho, se cae al suelo, y entonces es cuando llega Ignacio a la escena. En ese momento, un instante antes de llegar él, una persona que va de paisano, pero que es policía, le hace un blocaje a uno de los terroristas que está de pie, pero el otro terrorista lo apuñala y inmediatamente se cae al suelo. Ese policía de paisano se hace el muerto y ya no se levanta. Vamos, eso no es que lo diga yo, lo dice la George Medal en la motivación de las medallas que les dan, porque a esos 2 policías les han dado a los 2 la George Medal, la medalla al valor, igual que se la dieron a Ignacio. Bueno, a Ignacio se la dan a título póstumo. Esos dos policías, bueno, en la motivación dicen que se hace el muerto, que tiene el valor de enfrentarse a los terroristas y la astucia de hacerse el muerto. El otro policía, después de que cuando Ignacio interviene, se haría golpes con los 2 terroristas que están de pie, y el que está en el suelo apuñalando abandona a los que están en el suelo y se levanta a apuñalar ya son 3. Rodean a Ignacio, uno de ellos por detrás lo apuñala, lo empujan y se cae al suelo. Y estando en el suelo lo apuñalan otra vez. O sea que tiene 3 puñaladas. Él muere con 3 puñaladas. La mujer que estaba en el suelo, que es francesa, creo que tenía 25 puñaladas. Pero sigue viva. Entonces, esas 4 personas están vivas. El policía vestido de uniforme está fotografiado con nosotros en el libro Así era mi hijo Ignacio, el héroe del monopatín. Hay una fotografía en la que estamos en Buckingham Palace y estamos fotografiados mi mujer y yo con él. Y el policía de paisano, ese no, ese yo lo vi en Buckingham Palace porque le dieron la George Medal a la vez de Ignacio y yo estaba allí, pero ese no se nos acerca. Ese le había preguntado, un amigo de Ignacio, le había escrito antes, preguntándole si sabía algo del chico de la bicicleta cuando estaba desaparecido, y él dijo, yo no sé nada. Y ya está, no quiso saber nada, ese no quiso saber nada. Y los 2 que estaban en el suelo siendo apuñalados, que eran civiles, una mujer y un hombre, una pareja, están casados ahora mismo, esos después del juicio, que se ve en el 2019, le escriben a mi hija Isabel y dicen, no sabíamos lo que había pasado, ahora ya sabemos que nos salvó la vida tu hermano Ignacio. Estamos muy agradecidos, nos acordaremos de él todos los días de nuestra vida. Lo que no quisieron fue participar en un vídeo que se hizo sobre una cadena que se dedica más bien a skate que otra cosa. Hizo Vice, se llama la cadena VICE. Entonces, ese vídeo, ellos no quisieron ser entrevistados en ese vídeo. Y el agente Márquez, que era el que hubo uniformado, cuando nos vio en Buckingham Palace,
cuando estaban entregando medallas, porque fuimos los últimos, porque eran de menor a menor y las medallas de George Medal eran las mayores que se podían entregar. Entonces, cuando soy los padres de Ignacio, sí, yo quiero fotografiarme con vosotros. Entonces, cuando se acabó el acto, en el patio en Buckingham Palace, que estaba lleno de prensa, de periodistas, pues nos hicimos fotos juntos. Desde el primer momento, el consulado en Londres se acercó a casa de mi hija Isabel, estuvieron todo el tiempo atentos, la embajada también, siempre pendientes de ellos. Y bueno, y a nosotros cuando estábamos en España, Iberia nos regaló unos billetes para que nos fuéramos. Nosotros teníamos billetes para ese jueves, porque iba a haber una reunión familiar en Londres, y el jueves nosotros viajábamos, pero bueno, nos llevaron el martes con otros billetes, no con los nuestros, y fueron todo atenciones. O sea, de hecho, yo salí de casa y fui a coger el avión a Barajas. Nos condujo un coche de la Dirección General de Seguridad. Luego viajamos con el billete de Iberia, pero vamos, yo tuve la sensación de que me estaban llevando como si fuera un niño pequeño. O sea, yo tuve la sensación de que yo tuviera que hacer nada. O sea, me sentí completamente arropado todo. Don Juan Antonio Martínez Camino nos insinuó que si queríamos que se iniciara el proceso, tendríamos que iniciarlo nosotros, porque me vino a explicar que en el cielo hay miles de millones de santos y que no se pueden canonizar a todos. Y yo pensé que en el cielo hay muchos santos que tienen más méritos que muchos de los santos canonizados y que, por la razón que sea, no fueron interesantes y no se los trató en la tierra. Pero él me dijo que Ignacio era interesante y que debiera ser, pero que lo debíamos mover nosotros. Creamos una asociación que se registró en el arzobispado y ahí está, y esa asociación pues está apoyando la causa como se pueda. Pero a mí me parece que el ejemplo de Ignacio no es un ejemplo exclusivo para católicos, aunque él era católico, muy practicante y muy devoto, especialmente devoto. Pero el ejemplo de Ignacio vale para cualquiera, porque no hace falta ser católico, ni hace falta ni siquiera ser creyente de ninguna fe. O sea, sencillamente es pensar que la bondad vale la pena. Y su acto no dejó de ser un acto de generosidad, claramente. Cambió su vida, se entregó por la vida de otros, salvó a otros. Pero, por tanto, estamos creando ahora una asociación, estamos empezando ahora, se registrará un día de estos, espero, y esta asociación es una asociación en el ámbito civil que me gustaría que se convirtiera en una fundación. Y lo que pretendo es que esa fundación, cuando exista, o la asociación, cuando ya empiece a funcionar, defienda que esos valores valen la pena y preparar trabajo para hacer muestras. Por ejemplo, ya hay una exposición con honores que se le reconocieron a Ignacio en un pasillo de Nuestra Señora de la Visitación. Digo un pasillo porque no es en la iglesia, claro, Ignacio no es venerable, pero con las cosas que se le reconocieron, y esa exposición tiene carácter permanente, y en el futuro se hará una exposición que tendrá una vocación de itinerante. Y, por ejemplo, esa exposición yo pienso que para muchas personas puede emocionarlas ver cosas de Ignacio y puede ser útil para muchos, con independencia de sus creencias. Entonces yo quisiera que esta asociación civil defendiera esos valores que habrá que plasmar, de alguna manera explicar los valores de Ignacio en base a su vida. Lo que ha hecho a lo largo de su vida son estos, desde el esfuerzo, el trabajo, el no rendirse, el no conformarse con lo que uno tiene, en el sentido de si no él está dispuesto a seguir haciendo esfuerzo, todos esos, y luego la bondad y defender a quien lo necesita. Entonces esos valores los pretendemos defender promover en una asociación. Esa asociación que se llama el Héroe del Monopatín, bueno, no soy capaz de repetir, Ignacio Echeverría, el Héroe del Monopatín, creo que se va a registrar con ese nombre. Y esa asociación lo que pretendo es que reciba adhesiones y que entre todos los que se adhieran seamos capaces de sacarla adelante y de que Ignacio siga presente y siendo útil a la sociedad. Yo me he encontrado hablando, pero sin necesidad de la cobertura de nadie, sino por mi cuenta, con vosotros en este momento, o en un cuartel el 21 de junio, en un cuartel en Asturias, en el cuartel Cabo Noval, o en el cuartel en el Empecinado en Valladolid a finales de mayo. O voy a hablar para las personas que quieran escucharlo, hablar de Ignacio en una parroquia de Navacerrada, el día, pues no me acuerdo qué día es, creo que es el día 14. Pero vamos, quiero decir un viernes. Pero quiero decir pero esto
este esfuerzo que estoy haciendo yo por mantener viva la figura de Ignacio, creo que es demasiado compromiso para mí y que debe haber una asociación que haga esa labor y que me requiera un poco menos de esfuerzo y que esa labor se pueda hacer de otra manera, de manera que sea más efectiva, pero que tenga menos desgaste. A mí me da la impresión de que en los últimos años estoy envejeciendo a pasos agigantados porque las emociones gastan. Si su último acto da visibilidad a ese acto en sí mismo, que es un acto de generosidad, es un acto que entrega su vida para salvarla de otros.
Instinto criminal. Con las mentes más crueles, la ira más irracional y el creciente desprecio por la vida.